Hola con todos. Antes de empezar, voy a pedirles un favor. Que se pongan de pie. ¿Suena bien? Y a la persona que tienes al lado derecho tuyo, si es un hombre, dile qué guapo que estás. Y si es una mujer, dile, oye, qué guapo que has venido. Pero además de eso, dale un high five. Un high five, vamos. Dos, tres, high five. High five, vamos, que se sienta. High five. O sea, con la mano en el bolsillo, no. High five, con las dos manos. High five. Que se sienta la energía, ¿de acuerdo? Un aplauso para ustedes y empezamos esta conferencia. Existe una ley silenciosa en el universo, en la naturaleza. Una ley que muy pocos la cuestionan, pero que todo el mundo la vive. Esta ley natural dice lo siguiente: nadie crece en el lugar donde uno nace. Incluso las semillas, las semillas que no nacen bajo la sombra del mismo árbol que las vio nacer. Los animales tienen que migrar y moverse para sobrevivir. Las estrellas se mueven por toda la galaxia. Las células se mueven por todo el cuerpo para crear órganos. Y los seres humanos necesitamos movernos todo el tiempo. A veces de ciudad, a veces de identidad y a veces de vida. Y es que la migración es inevitable, pero el crecimiento es intencional. Es por eso que hoy quiero compartirte esta fórmula mágica, esta fórmula perfecta para el crecimiento potencial. Esta fórmula se compone de 4 elementos: movimiento, por adaptación, por acción y por especialización. ¿Y cómo te voy a contar esta historia o esta fórmula? A través de 4 historias. 4 historias personales. 4 historias de este caballero que tienes hoy enfrente. ¿Y cómo funciona eso? Para descubrir cómo se aplica esta fórmula de crecimiento potencial, el primer elemento, movimiento. Y aquí arranca la primera migración, la migración interna. Cuando nací, un 26 de noviembre, miércoles 26 de noviembre de 1986, cama número 3, Hospital Regional Docente Ambato, Doctor López, con un parto cesárea. Los médicos se acercan a uno de mis papás y le dicen: su hijo está algo raro, tiene algo especial. Esa especialidad es que había nacido con una enfermedad rara. Esas enfermedades que le dan, creo que, al 1% de la humanidad. Esta enfermedad se denomina hemiperasia izquierda. La hemiperasia izquierda, si no lo has escuchado, consiste en que tu cuerpo se divide en 2 partes, parte derecha y parte izquierda. Mi parte izquierda está menos desarrollada que mi parte derecha, en todos los 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto, tacto. En esta mano izquierda, que no se nota mucho, pero no tengo sentido del tacto. No siento nada. De hecho, cuando era niño, jugábamos a pincharme con la aguja a ver hasta cuánto sentía de dolor. ¿Y qué creen? Nunca sentí un carajo. Y esto, aparecieron las primeras voces de la infancia, quizá estas porras adecuadas que es: no, el Jorge no puede, pobrecito, mejor que no haga. ¿Sabe qué? Esto no es para él. Esto creo que lo que estamos pensando jugar entre niños no es lo adecuado. Y aquí apareció mi primer entorno limitante. Y no fue la escuela, no fue la ciudad, fue mi propio cuerpo, limitándome a hacer muchas cosas. Y ahí entendí que empezó el primer elemento de la fórmula, el movimiento. Porque debía migrar de mi identidad del no puedo al voy a intentarlo. Y cambiar la mentalidad de la parte física a la parte mental. Pero al mismo tiempo me encontré con otra cosa importante. La falta de información puede afectar tanto tu futuro como la falta de movimiento. Cuando nací, obviamente nací y me crecí en baños. Mi infancia, en ese entonces mis padres no tenían toda la información adecuada. No había un centro de salud especializado, no había médicos especialistas y yo obviamente no había recibido rehabilitación ni terapia. Y ahí te das cuenta de algo. ¿Qué hubiera pasado si mis padres hubieran tenido la información adecuada en ese momento?
Si le llevamos historia ahora mismo, que yo me dedico al tema de negocios y emprendimientos, ¿cuántos emprendimientos y negocios están fracasando todo el tiempo porque no tienen la información adecuada? La vida te puede limitar el cuerpo, pero nunca te puede limitar la decisión de moverte. Siguiente historia. Siguiente elemento. Adaptación. Domingo 12 de mayo, 12 del día, se nos ocurre hacer un viaje entre los compañeros de trabajo en bicicleta. Armamos el primer club de bicicleta de los empleados. Se llamaba Pedaleando por el Ecuador. El primer viaje, y fue el último. Este primer viaje terminó en algo grave, un fatal accidente. Ese fatal accidente fue protagonista a cargo de este personaje. Cuando tuve el accidente, se me fue la vida. Quedé totalmente desfigurado. Tuve cirugía, me partí la frente, me quedé sin piel, estuve a punto de perder el ojo, me cosieron el labio. Tuve cerca de 15 cirugías en el rostro. Ese día no solamente me rompí la cara, se rompió mi identidad. ¿Y por qué te cuento eso en ese momento? Porque nuevamente regresaron a mis oídos esas mismas palabras de la niñez. Él ya no va a poder. Pobrecito. Ya no va a lograrlo. Deje nomás. Y cuando caminaba en las calles, tomaba el bus, lo que sea, andaba con un sombrero y una faja aquí. Tal cual me sentía con el autoestima hecho pedazos. Entonces, cuando me hablan de autoestima, soy el doctor. Pasé más de 2 años con el autoestima hecho pedazos. Pero eso no fue lo único. Y es que aquí, en cambio, mi siguiente entorno limitante ya no era el trabajo, no era mi cuerpo. Mi siguiente entorno limitante era mi yo frente al espejo. ¿Cómo recuperas la autoestima? ¿Cómo recuperas la seguridad? ¿Cómo recuperas la confianza de seguir al frente? Si cada vez que te levantabas y te veías frente al espejo, eras un verdadero Frankenstein. La autoestima fue el pedazos. Y aquí entendí el segundo elemento, la adaptación. Adaptarte a un nuevo rostro, adaptarte a nuevas cicatrices, adaptarte a la nueva forma de pensar y de vivir, de un antiguo yo a pasar a un nuevo Jorge con un nuevo rostro y con un nuevo formato. Aquí entendí que migrar posiblemente era de mudarse de ciudad, pero ahora mismo entendía que migrar para mí era cambiar a una versión diferente. Tercera historia. Tercer elemento. Acción. Hay una frase muy importante que dice, todo sucede en la vida cuando estás en pleno movimiento. Todo mientras se mueva, funciona. Mientras estés estático y le pidas a Diosito, no va a pasar nada. Si tú no te mueves, Diosito no hace nada. Y aquí entra el tercer elemento, que es la migración laboral. Cuando era niño, mi papá entró a trabajar ahí en el sector público y eso era cosa de antes, cuando él logró tener un nombramiento definitivo. Eso era de antes. Y él acompañaba a mi papá todo desde el trabajo, me enamoraba, mi papá era mi héroe, decía, wow, cuando crezca voy a ser como él. Y en ese entonces había una ley que decía que si el dueño del puesto moría, heredaba el hijo. Yo me sentía poderoso. Decía, ese puesto es mío. Mi papá trabajaba en una parroquia, allá en Baños, en la parroquia de Yiwa. Trabajaba como secretario político de una tenencia. Y eso para mí era un honor. Y todas las personas que estaban alrededor mío me decían, Jorge, de ley tú eres el siguiente secretario. Eso sonaba medio emocionante, pero a la vez alarmante. Porque yo no quería ser prisionero de esta situación. Y descubrí que estaba caminando hacia el mismo destino. ¿Han escuchado ustedes esta parte que dice, lo que uno odia es? Pues eso me pasó a mí. Terminé siendo funcionario público. Durante 10 años. Sí, en el 2011 empecé a trabajar y durante 10 años trabajé en el sector público. Confiado de todo lo que iba a pasar, confiado de que todo lo tenía, experiencia, título, formación, máster y todos los títulos que se puedan venir y bla, 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 bla. Y un 21 de abril
del 2021 llega un oficio a mi bandeja y dice lo siguiente: despedido. En ese entonces dije, ok, voy a seguir lo mismo de siempre, a buscar trabajo, entregar hojas de vida, y durante todo un año no pasó nada. Sin embargo, pasa algo increíble, y es que durante los últimos años yo me había preparado en temas de emprendimiento, marketing y ventas, pero cada vez que quería hacer lo mío, aparecía una oferta de trabajo. Era, ¿hago lo mío o me dedico a lo seguro? Y todo el tiempo no hice nada. Hasta que el 2021 llega esta oportunidad y me dice, oye, no hay más trabajo. Así que vuelvo a mis orígenes y decido emprender. ¿Pero en qué emprendes? En una sociedad donde es muy complicado emprender. Y volví a mis orígenes, en lo que eres bueno: enseñar, educar, motivar. Y recordé todos los talleres y cursos de marketing y ventas que había aprendido. Y dije, ¿qué pasaría si esta información le comparto a otras personas igual que yo? Tomé mi computadora, tomé el internet y empecé a dar clases gratuitas vía Zoom, vía Facebook, todos los días. Porque dije, aquí hay algo. El negocio de la educación es algo rentable. Y si lo haces con propósito, mucho mejor. Y aquí entra otro elemento: actuar aunque tengas miedo, actuar aunque no tengas certeza, actuar porque quedarte es una muerte lenta. Y no te digo que emprendas ahora mismo. Si puedes hacerlo, sería la mejor vía que puedes hacer. Ese día decidí emprender, no por ambición, sino por supervivencia, porque quedarme ya no era una opción. Había entregado más de 100 hojas de vida, no sé, muchas entrevistas, y todo el mundo me decía, no, tienes experiencia en el sector público, pero en el mundo real eso no sirve. Así que empezamos a hacer lo que debíamos hacer: educar a las personas en ese proceso. Y aquí entra el cuarto elemento: la especialización. Porque ¿de qué me servía querer emprender? En el mundo real, ¿quién gana más dinero? ¿Un médico general o un médico especialista? El especialista. Si te enfermas del corazón, ¿dónde quién vas? ¿Dónde el médico general o del cardiólogo? Del cardiólogo. ¿Quién te cobra más? El cardiólogo. Entonces, el cuarto elemento es, si quieres emprender, sé especialista. John Maxwell dice lo siguiente: tu sueño necesita una habilidad que domines. Napoleón Hill, en su libro Piense y hágase rico, destina un capítulo entero al tema de la especialización. Entonces, volví a lo básico, a la esencia. No solo que migré de un trabajo estable, sino que ahora migré a convertirme en alguien útil, en alguien valioso, en alguien especializado. Migré de trabajar 8 horas al día a pasar a trabajar jornadas de 15 y 18 horas. Pero con un propósito claro y con un propósito firme. Porque hay algo importante en este aprendizaje. Migrar te mueve, adaptarte te transforma, actuar te impulsa y especializarte te eleva. En este proceso entendí algo que los japoneses le llaman el ikigai: encontrar tu propósito. Mientras crecía, en todo este proceso, me daba cuenta que mi origen adecuado, mi familia, no era un ejemplo a seguir. En ese entonces quizás sí, pero mi padre, con un trabajo de 8 a 5, no lograba cumplir sus sueños, no lograba hacer lo necesario. Entonces decía lo siguiente: ¿qué pasaría si mi propósito ahora mismo es potenciar a emprendedores a nivel nacional, a nivel internacional, y que cuenten con la información y puedan emprender con los 5 sentidos? Y ahora mismo mi meta es ayudar a miles de emprendedores a migrar, adaptarse, especializarse y crecer, para que no vivan de un sueldo, sino de su potencial. Y quiero terminar esta parte con algo súper, súper importante. Cuando uno decide emprender, uno de los principales pecados es buscar el dinero como fin principal. El dinero, siempre digo, es como una mujer quisquillosa. Mientras más las buscas, nunca llega. Pero si tú compras tu propósito de ayudar e impactar a más personas con tu mensaje y puedas ayudar a otras personas a tener familias prósperas y abundantes, estás cumpliendo tu propósito de vida. La vida no se trata de evitar el sol.
La vida no se trata de quedarte donde naciste. La vida no se trata de repetir historias que no te pertenecen. La vida se trata de descubrir qué tanto puedes volar, cuánto te atreves a migrar, te adaptas a lo nuevo, actúas aunque duela y dominas tu propia especialización. La naturaleza ya decidió, nadie crece donde nace, pero tú decides hoy hasta dónde quieres volar. Mi nombre es Jorge Guevara y les invito a volar conmigo.